Hola Hola comunidad comunidad UNAM, UNAM, bienvenidos a este nuevo programa, un podcast llamado Sociedad Sociedad Sabia. Sabia. Y el día de hoy, en nuestro primer podcast, aprovecharemos las épocas festivas del Día de Muertos para hablar justamente de la festividad del Día de Muertos. Y justo hablando del Día de Muertos pueden ver nuestro hermoso altar sin presupuesto. Bueno, UNAM, ¿qué pasa ahí con el presupuesto? Entonces, el día de hoy en este podcast les vamos a dar una vista antropológica y sociológica a el Día de Muertos. Entonces, ¿por qué, Baruch, no nos cuentas un poco del antropológico? Claro, de entrada, recordemos que las festividades de Día de Muertos vienen desde tradiciones indígenas prehispánicas, pero esto mezclado con algunos elementos que trajeron los españoles con la conquista, pertenecientes al catolicismo y demás, pero principalmente toma elementos de la cultura prehispánica con estas tradiciones dedicadas a la diosa mixteca Cihuatl, al igual que otras cosas como el cariño que se le tiene al cempasúchil o usar el cempasúchil como un elemento clave, y también el Mictlán, ¿no? Recordemos que esta transición de vida y muerte es algo muy clave o era algo muy importante para estas civilizaciones y fue traído hasta estas festividades. Y justo lo sociológico, ahorita que estás diciendo de recordar y esas cosas, pues justamente en lo sociológico podemos hablar que es una cohesión social, podemos hablar que justamente los mexicanos empezamos a tener este duelo con la muerte, con recordar a nuestros seres queridos. Y bueno, lo sociológico es como tener esta reunión en la comunidad y tener este recuerdo a nuestros seres. Y pues también vemos que se va avanzando, ¿no? Vemos cómo avanza, ya no se siguen tanto las tradiciones principales como los altares más sencillos, sino que ahora se usan recursos contemporáneos. Por ejemplo, estas calaveras, súper contemporáneas, Sí. o incluso hay algunos que ya empiezan a tomar como aspectos de Estados Unidos. Por ejemplo, algunos ponen calabazas o cosas así. Entonces como que se va adaptando a las generaciones. Sí, exacto. Justamente en estos últimos días se da mucha la tradición de pedir calaverita, ¿no? Justamente, La ajá. cual es muy similar a lo que es el trick or treat que se ve en celebraciones de Estados Unidos. Y Justamente. justo lo que tú mencionas, ¿no? Esta conexión vida y muerte, esta forma de conmemorar la muerte y conectarla con la vida, con el cómo podemos conmemorar a nuestros seres queridos aún después de haber fallecido. Y cómo estos elementos que se colocan en las ofrendas son muy importantes, no solo para la persona a la que le hacemos el Ujú. altar, sino también para nosotros que estamos conmemorando. Sí, y bueno, y también depende de la religión, porque hay muchas religiones que no conmemoran estos días, pero sí recordar que el Día de Muertos se ha vuelto algo mundial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero justamente las personas que no saben más o menos de qué trata o de cuáles son los elementos principales de una ofrenda en Día de Muertos, ¿por qué no les hablamos un poco de los conceptos, no? Yo creo que Claro. estaría bien. Entonces, ¿te gustaría empezar? Sí, ¿Empiezo? de entrada lo más característico son las ofrendas, ¿no? Claro. Las Ujú. ofrendas no puede faltar una ofrenda en una celebración de Día de Muertos. Una celebración de Día de Muertos no Sí. es celebración si no hay una ofrenda. Y esta ofrenda es justo este punto de conexión del que tú y yo hablábamos, entre la vida y la muerte. Es como esta bienvenida a los difuntos. eh, y si bien recordarás, no podemos representarlo gráficamente aquí, pero se trata de Después de eso, recordando, a ver, estábamos hablando de justamente de los conceptos que tenemos dentro de las ofrendas y tú ibas a empezar con las ofrendas, sí, las ofrendas. definitivamente. Definitivamente la ofrenda es lo más característico de una celebración de Día de Muertos y sin una ofrenda no hay celebración de Día de Justamente. Muertos. Porque esta ofrenda representa el punto de conexión entre Bueno, Baruch, ¿y por qué no les hablamos un poco de los conceptos del Día de Muertos, de estos altares que se ponen? ¿Cómo nos puedes empezar a hablar como de estos conceptos? Ok. Pues de entrada, lo más importante son las ofrendas. Una Ujú. celebración de Día de Muertos no es celebración, sino una ofrenda. Es lo más importante y es el punto de conexión de lo que tú ya hablábamos, que Ujú. es la vida y la muerte, ¿no? Justamente. Esta ofrenda representa una bienvenida a los difuntos, ¿no? Les permite, según la tradición, les permite entrar, llegar al mundo de los vivos por un momento. Eh, y aquí no lo podemos representar, pero son escaleras, ¿no? Las ofrendas casi siempre son escalones y Ujú. cada nivel representa o simboliza distintas cosas, como lo es el cielo, tierra o inframundo. Eh, y en cada nivel se ponen, se colocan
los elementos para conmemorar a la persona, como son las fotos, la comida, bebida, algunas cosas que son muy importantes o que fueron muy importantes para la vida de la persona a quien se está haciendo el altar. Justamente hay que recordar que pues cada ofrenda es diferente, ¿no? Incluso hay concursos de ofrendas Sí. actualmente donde, híjoles, son cañonas las ofrendas, pero todo se adapta. Entonces, bueno, seguimos hablando de los conceptos. Tenemos las flores de cempasúchil o las flores de Xochimilco. ¿Sabes por qué se dice así las flores de Xochimilco? ¿Por qué se dice eso? Haz de cuenta que existe, no sé si ustedes la conozcan, pero hay una TikToker, una influencer que se llama Jenny Moa, y pues ahorita hay un shit con un streamer de Twitch que se llama Cry. A lo mejor algunos universitarios sepan, o inclusive gente que nos está viendo. Y pues el que hace los en vivos es español. Ya me estoy enfermando. Entonces, pues él no sabe que dice, a mí me gustan las flores que se ponen en este tiempo. Y empieza a decir un montón de palabras. Y entonces dice las flores del Xochillalgo. Y dice Jerima, las flores del Xochimilco. Y entonces ya hubieras visto la revolución que se hizo justamente hablando desde la comunicación. ¿Qué revoltijo se hizo diciendo cómo que las flores de Xochimilco, Jenny Mua? Y pues no son las flores de Xochimilco, son las flores de cempasúchil. Y pues hablando justamente del concepto, tenemos que son estas flores color naranja o amarilla. Incluso depende, porque están las chinas y las mexicanas. No sé si las has visto, las diferencias, pero sí son muy diferentes. Mucho ojo con eso. Y entonces el papel principal de estas flores es guiar a nuestros muertos. Sí. Es la fuente principal. Hay muchos que le empiezan a poner desde la entrada o inclusive justamente en el altar. Pero hay una anécdota que ahorita quiero contar, que es justamente con una profesora que es de Irán, que es de la comunidad UNAM. Dice que no se ponen flores de cempasúchil, sino que se prende fuego. Y entonces dije, ¿qué? ¿Cómo que fuego, no? O sea, creo que también es importante hablar como, tal vez no se llama Día de Muertos, pero sí hay algunas tradiciones de esto justamente. También tenemos las velas, igual hablando ahorita del camino, de los muertos y eso. Las velas, como esta que está aquí improvisada, representan el espíritu y el alma del difunto. Y bueno, no sé qué más quieras agregar. Sí, justamente esto que mencionas. Regresando, estábamos hablando de los conceptos. ¿Qué otro concepto nos tienes para el Día de Muertos? Sí, por ejemplo, algo que yo traigo muy presente son las calaveras. Las calaveritas de azúcar y de chocolate. No. Bueno, otro concepto que a mí me gustaría traer a la mesa son las calaveritas de azúcar y de chocolate. Estos postres típicos de la festividad de Día de Muertos que son muy característicos, que se venden mucho y son característicos definitivamente. Son, pues, ¿qué puedo decir? Son figuras de cráneo, pero en mi investigación encontré que son como una burla o una mofa a la muerte, ¿no? Porque recordemos que toda esta festividad consiste no solo en recordar la muerte y conmemorarla, sino también recordarla con una perspectiva más ligera, ¿no? Sin como jugar un poco con el concepto, burlarse, reírse y al igual que estas postres típicos, también podemos observar lo que son las calaveritas literarias, ¿no? Que son literalmente poemas breves cuya intención es hacer burla de la muerte, justamente. Casi siempre se escriben dedicadas a personas, familiares, amigos, pareja, y siempre es con esta intención de llevar el tema de la muerte con algo, con una sensación más ligera, una forma de tomárselo con más humor de lo que inclusive ahorita que mencionas esto de humor, recordamos que las catrinas también, que también son como parte de estas tradiciones, se usaban como para burlarse de los políticos ricos y esas cosas. Entonces, historia hay en los elementos de las ofrendas, definitivamente, ¿no? Y bueno, pues yo terminando con algunos de las... Obvio hay muchos elementos, cada persona ya pone cosas diferentes en sus ofrendas, pero otra cosa es la comida y la bebida. Sí. Como este tamal que está aquí. Esto, la comida depende de la región también, porque pues cada quien tiene sus tradiciones, pero generalmente se pone a lo que le gustaba a nuestro difunto. Ejemplo, no sé, el mole o algo así.
Y sobre las bebidas también igual depende. Hay muchas personas que le ponen su vaso de coca y hay otras personas que solamente No puede vasito de faltar. agua. Ajá, Exactamente. justamente. Claro, y otra cosa es que también hay comidas típicas, ¿no? O creaciones culinarias típicas de esta época, como Justamente. es el pan de muerto. El pan de muerto es algo clásico, es algo muy rico y que siempre está también en las ofrendas, ¿no? Esta idea de poner un pan con símbolos encima, Ujú. simbolizar los huesos sobre el pan, es algo también muy único. Sí, bueno, esos son de algunos elementos que podemos abordar del Día de Muertos, hablándoles de esta perspectiva sociológica y antropológica, pero ¿por qué no vamos a lo divertido? Algunas anécdotas. Justamente se da mucho en estas épocas que empiezan las anécdotas sobre algo paranormal y esas cosas, entonces ¿por qué no hablamos sobre algo como eso? ¿Te ha pasado algo a ti? O sea, Fíjate que no, fíjate que ¿no? yo tengo muy poca cercanía con lo paranormal y tales experiencias, ¿no? Pero siempre es muy mencionado el cómo de niño tú despertabas y encontrabas con que el pan de muerto en la ofrenda ya estaba mordido o ya Sí. estaba a mitad la coca. O fue el muerto o fue una O fue rata. el muerto o fue Sí. tu primo que llegó de la peda Ajá. y no encontró otra cosa, Exacto. definitivamente. Pues fíjate que yo no antes no creía en los muertos, pero sí, sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Una vez me tocó que yo estaba, no sé si fue mi cerebro también, porque estábamos viendo cosas de terror justamente por estas fechas y de repente todos me dejaron sola ahí en la sala Uy, y yo no. estaba concentrada en mi celular cuando de repente se mueve una silla. Y yo dije, no hombre, No. qué miedo y me eché a correr. Pero no sé si fue mi cerebro o ver realmente algo paranormal. Pero pues esas son como algunas anécdotas. Y ahora vamos a hablar, tú aprovechando que tú y yo somos comunicólogos o en eso andamos, ¿por qué no les Ahí lo hablamos? vamos, ahí vamos, Ahí ahí vamos. vamos. Ajá. ¿Por qué no les hablamos cómo la comunicación ha ayudado a que se conozca más en el mundo esta tradición mexicana? Sí, algo que a mí me gustaría mencionar, y es algo que muchas personas conocen, es cómo esta festividad se popularizó, sobre todo en nuestra región vecina, Estados Unidos, gracias a la película Coco, ¿no? Es una Sí. película que todos vimos y esta película lo que hace es rescatar los elementos más importantes de esta festividad, de esta época, y cómo la convierte en un relato un relato familiar, Ujú. una cuestión de lecciones justamente para los niños, ¿no? Y, y otra cosa que también recuerdo bastante bien es el desfile de Día de Muertos, que está Mm. próximo a realizarse este 4 de noviembre. Pero algo curioso es que este desfile no se realizaba en México. Este Mm. desfile se realizó desde la filmación de la película de James Bond, Skyfall, me parece que es Ujú. esta película. No, corrijo, es James Bond Spectre, esta Ujú. película. En esta película, en sus primeras escenas, se ve cómo está James Bond en un desfile de Día de Muertos, justamente aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, este desfile no se realizaba antes de esto. Fue gracias a esta película, a la filmación de esta película, que se hace el desfile, que desde entonces se sigue haciendo cada año. Y es curioso cómo la conexión o cómo las creaciones cinematográficas promueven este tipo de celebraciones y lo impulsan para Ujú. que se abra a nuevas personas, nuevos horizontes. Y justamente, ahorita que estás hablando de la película de Coco, quiero destacar algo que cuando yo la fui a ver a cines, uno lloré, ¿no? Pues sí estuvo triste. ¿Quién no Sí, lloró? sí estuvo triste, hay que decir que sí estuvo triste. Pero hay algunas cosas que yo no sabía que se hacían. Por ejemplo, esta creo que es como la trama de la película, que es poner una foto de tu difunto. Yo al menos en mis ofrendas como que no poníamos eso, sino nada más poníamos calaveritas y los nombres de los muertos. Pero, y decían, es que si no pones fotos, no hay como, no pueden venir a las Ujú, ofrendas. Y yo dije, pues, ¿cómo no? O sea, a mí ujú. jamás me han dicho eso. Y también depende de la región, por eso decíamos justamente que depende de dónde sea la ofrenda. Sí, Y pues obviamente estamos hablando, si no mal recuerdo, la película de Coco está guiada por Oaxaca, si no mal recuerdo. Entonces, pues creo que vemos diferentes tradiciones aquí. sí, depende mucho del lugar en el que se ubique una tradición, que es la forma en que se celebra. Cada lugar tiene sus celebraciones, sus tradiciones, sus costumbres. Ajá. Y justamente ya para finalizar, creo que también es importante, ahorita que estamos hablando de la comunicación, hay que hablar del contenido que se ve en TikTok, en YouTube y muchas redes sociales que es Día de Muertos. O sea, cuando vienen estas fechas es de ley que vamos a ver ofrendas, disfraces, incluso algunos comentarios. Por ejemplo, sucedió un comentario de Bárbara de Regil. Bárbara de Regil también es una actriz mexicana, influencer, que ha estado en muchas polémicas, ¿no? Pero resulta Bastantes.
que ella dice que ella no pone ofrenda, no por su religión, sino que porque ella prefiere dárselo en vida a las personas, no a las cosas. Y lo más importante es la opinión pública. ¿Qué dijo la opinión, no? Hay algunos que estuvieron de acuerdo en decir, no, pues sí, hay que dárselo a la gente viva, pero hay otros que dijeron, no, es que no se trata de dárselo, sino de conmemorar los recuerdos de Exacto. nuestros muertos. Entonces creo que estas son las diferentes perspectivas que tenemos del Día de Muertos. Hay personas que lo festejan o conmemoran, no es un festejo, yo creo que es más un recuerdo, y hay otras personas que no, o sea, creo que también es muy interesante eso. E inclusive, como dijimos en el caso de mi profesora de Irán, hay personas que lo adaptan a o tienen sus propias tradiciones. Sí. Sí, y yo creo que me quedo con esta reflexión, el cómo consiste, esta celebración consiste en el recordar. Justamente. O sea, lo primordial de poner un altar, de poner una foto, de colocar los elementos que le gustaban a este ser querido, es honrar la memoria de esta persona, recordarla, y cómo va de la mano bastante con la cultura, porque la cultura mexicana es muy diversa, muy rica, y no podía faltar esta idea de que la muerte es algo que debe honrarse, que las personas fallecidas deben honrarse, recordarse, y al menos una vez al año tener presentes. Tenerlos presentes. También es igual un momento para reírse, inclusive para llorar. Hay personas que lloran en estas fechas. Entonces creo que sí es como la reflexión principal. Sí, exacto. Recuerden, ¿no? Recordar. Inclusive no está mal si no ponen ofrendas, ni mucho menos. Creo que solamente es bonito recordar de vez en cuando a los fallecidos. Y pues bueno, hemos finalizado este podcast. La verdad es que fue muy breve, pero tratamos de darle los conceptos más posibles, generales, los más importantes. darles perspectivas de acuerdo al Día de Muertos, y espero que pues hayan podido aprender los que no saben de esta tradición un poquito más, o inclusive reforzar algunas ideas. Y pues bueno, nos despedimos. Este fue el primer programa de Sociedad Sabia, espero que les haya gustado. Igual las fuentes las dejamos acá abajo en la descripción por si quieren consultar más información o algo así, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.